Entonces, el teorema de Bayes es tan importante y hace uso de la probabilidad, de la definición de probabilidad condicional, que podemos pensar que pensar condicionalmente, ay, disculpen mi caligrafía, es una condición para pensar. Es un simple juego de palabras de que para pensar de manera correcta tenemos que pensar condicionalmente. Entonces, si se preguntan cómo resolvemos un problema en probabilidad, bueno, usualmente hay dos cosas muy básicas que tenemos que hacer. Una de ellas es probar casos extremos. Y la segunda que vamos a estudiar ahorita es dividir el problema en partes más chicas. Entonces, imagínense que tenemos que calcular la probabilidad. Voy a dibujar de nuevo mi espacio muestral. Y tenemos que calcular la probabilidad de un evento, pero este evento, si imaginamos que la probabilidad es proporcional al área, resulta que este evento tiene un área muy difícil, muy amorfa. No es un cuadrado, no es un rectángulo, no es algo que pueda calcular fácilmente. Entonces, la mejor estrategia para calcular la probabilidad de este evento es dividir mi espacio muestral en eventos más chicos. Por ejemplo, este le puedo llamar A1, a esta parte le puedo llamar A2, a esta parte le puedo llamar A3, y así hasta AN. Entonces, si dividimos así si usamos esta imagen intuitiva de dividir el espacio muestral en secciones, podemos decir que para calcular la probabilidad del evento B, en realidad podemos calcular la probabilidad del evento B intersección con este rectángulo, ¿no? Con todo esto, que es A1. Más la probabilidad del evento B intersección con A2. Más, y así todas las sumas hasta llegar al último. Probabilidad del evento B intersección con AN. Entonces, usando el teorema de Bayes, nosotros podemos reescribir esto. Si recuerdan el video anterior, probabilidad de B y A es igual a la probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B dado A2 por la probabilidad de A2 y así hasta la probabilidad de B dado AN por la probabilidad de AN. A esta simple suma se le conoce como la ley de probabilidad total. Y es una herramienta bastante útil. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que va a parecer poco intuitivo en un principio. Imagínense que tienen una sospecha el doctor que ustedes tienen una enfermedad o que alguno de sus parientes tiene una enfermedad, pero esta enfermedad es muy extraña. Entonces, se sabe que solo el 1% de la población tiene esta enfermedad. Y hay una compañía farmacéutica que anuncia que tiene una prueba muy efectiva en calcular que si tienes la enfermedad o no. La compañía afirma que su prueba es 95% acertada. Entonces, dados estos datos, supongamos que se hacen la prueba y sale positiva. Entonces lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que, dado que la prueba salió positiva, yo en realidad sí tengo la enfermedad. Entonces vamos a definir un par de eventos. Vamos a definir el evento E como que el paciente tiene la enfermedad.
Y bueno, puede empezar que obviamente E complemento es que el paciente no tiene la enfermedad, ¿ok? Y ahora, vamos a llamarle, no me gusta usar P porque P la dejo para probabilidad. De positivo vamos a usar T de true en inglés. Entonces el evento T es que la prueba resultó positiva. Entonces lo que a mí me interesa calcular es cuál es la probabilidad de que yo en realidad tenga la enfermedad dado que la prueba salió positiva. Si le preguntan a cualquier estudiante de medicina, lo más seguro es que si nunca ha tomado un curso formal en probabilidad, les va a decir 95% seguro que tengas la enfermedad. Pero en realidad está equivocado porque no ha tomado este increíble curso que estamos estudiando ahorita. Así que vamos a demostrar por qué él estaría mal al decir que es 95% acertado. Utilizando el teorema de Bayes, sabemos que la probabilidad de que yo tenga la enfermedad, dado que la prueba es positiva, es igual a la probabilidad de que la prueba sea positiva, dado que yo tenga la enfermedad, por la probabilidad de que yo tenga la enfermedad, sobre la probabilidad de que la prueba sea positiva. ¿Cierto? Eso lo vimos en el video anterior. Pero ahora podemos subdividir esto, la probabilidad de que... bueno, antes de hacer eso vamos a ver si podemos... ¿Qué es lo que ya conocemos? Entonces, la probabilidad de que la prueba sea verdadera, dado que yo tengo la enfermedad, según la compañía, es 95%, ¿cierto? Entonces es 0.95. La probabilidad de que yo tenga la enfermedad, pues es en realidad 1%, porque solo 1% de la población tiene la enfermedad, entonces es 0.01. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba sea positiva? Bueno, en realidad no lo sé así tal cual, pero puedo hacer uso de la ley de probabilidad total para dividir el problema en casos más sencillos. Entonces, regresando acá, podemos reescribir el denominador. El numerador va a quedar igual. Voy a poner la probabilidad de que yo tenga de que la prueba sea positiva, dado que tengo la enfermedad, por la probabilidad de que tengo la enfermedad. Y ahora este lo vamos a dividir en los casos especiales, que sería la probabilidad de que tenga la de que la prueba sea positiva, dado que tengo la enfermedad, por la probabilidad de que tenga la enfermedad, más la probabilidad de que la prueba sea positiva, dado que en realidad yo no tengo la enfermedad, por la probabilidad de que yo no tenga la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto es nada más, de nuevo, la ley de probabilidad total. Dividimos esta probabilidad en los casos especiales cuando yo tengo la enfermedad y cuando no tengo la enfermedad. Y ahora sí, esto sí lo podemos calcular. Ya conocemos P de E. Pero la probabilidad de que yo no tenga la enfermedad de E complemento, pues es simplemente 1 menos 0.01. O sea, el complemento de esto, que es igual a 0.99. Y ahora, la probabilidad, ya conocemos la probabilidad de que la prueba sea positiva dado que yo tengo la enfermedad. Y ahora, la probabilidad de que la prueba sea positiva dado que yo no tengo la enfermedad, podemos suponer que es 5%, porque la prueba es acertada en un 95% de las ocasiones, es decir, 95% tiene el resultado bien. Entonces la probabilidad de que la prueba sea positiva, dado que yo no tengo la enfermedad, E complemento, es igual a 0.05. Y ahora sí podemos poner estos números aquí, que sería 0.95 por 0.01 sobre 0.95 de nuevo por 0.01 más 0.99 por 0.05. Y si ustedes meten esto en su calculadora, van a ver que esto es, bueno, lo voy a poner como aproximadamente 16%. Es decir, incluso aunque yo tengo la
prueba como resultado positivo, solo tengo un 16% de probabilidad de que en realidad yo tengo la enfermedad. Parece muy contraintuitivo, pero las matemáticas no mienten, y la intuición que les quiero dar es que lo que no consideraría el estudiante o el doctor que ustedes le preguntaran esto, no consideraría que en sí la enfermedad es muy extraña, es muy poco probable que la tenga cualquier persona en la población, y eso es una pieza de información relevante para que hay que introducir en el problema con el uso de la probabilidad condicional. Ya ven por qué pensar condicionalmente es una condición para pensar. Si uno aplica las leyes de la probabilidad y la probabilidad condicional, obtiene un resultado que al principio parece no intuitivo, pero en realidad es correcto. Vamos a hacer otro ejemplo de inferencia. Esto se le llama inferencia en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente.